En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu, y gocemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Pues vamos a dedicar la meditación de este día sexto de nuestros ejercicios espirituales a contemplar algunos aspectos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Si en la meditación de ayer contemplábamos su nacimiento y cada uno pues teníais libertad para luego contemplar algún otro pasaje de la vida oculta de nuestro Señor, hoy vamos a dedicar esta penúltima meditación a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a hacer no tanto fijándonos en los detalles o en la crueldad de los padecimientos de nuestro Señor, que los sabemos de memoria, ¿verdad? Sabemos lo que el Señor padeció por nosotros. Así se lo decía él mismo a Santa Ángela de Foligno: mira que no te he amado en broma. Pues es verdad. En la pasión vemos cómo el Señor no nos ha amado en broma, cómo el amor de Dios no es una broma. Bien, pero digo que nosotros no nos vamos a parar en los detalles de la flagelación, la coronación de espinas, la crucifixión, en los tormentos, podríamos decir, sino que vamos a intentar adentrarnos en el misterio del corazón de Cristo. Cómo vive nuestro Señor Jesucristo esos momentos de su pasión. Podéis coger el evangelista que queráis. Yo os voy a proponer San Lucas y vamos a ir al Monte de los Olivos. Dice así: salió y, como de costumbre, fue al Monte de los Olivos. Los discípulos le siguieron. Llegado al lugar, les dijo: pedid que no caigáis en la tentación. Se apartó de ellos como un tiro de piedra y, puesto de rodillas, oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba, y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en la tierra. Levantándose de la oración, vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. Y les dijo: ¿Cómo es que estáis dormidos? Levantaos y orad para que no caigáis en tentación. Bien, pues vamos a pararnos unos instantes en este momento de Getsemaní. Es curioso porque ya el nombre de aquel santo lugar, Getsemaní, que significa molino de aceite, nos está dando ya alguna pista de lo que allí va a suceder. Al igual que en el molino se prensa el fruto del olivo para que produzca el aceite, y este debe ser triturado literalmente para poder destilar el oro tan líquido, ¿verdad?, tan preciado que es el aceite.
De igual forma, el Padre conduce a su Hijo Jesucristo al huerto de los Olivos, al huerto de Getsemaní, para lo que podríamos decir prensar allí su corazón. En este lugar va a ser prensado el corazón de nuestro Cristo. Y como tantos episodios de la vida del Señor, este episodio tiene lugar en el contexto de la oración. Jesús fue allí, dice, como de costumbre, es decir, el Señor tenía la costumbre de ir allí a rezar y exhorta a sus discípulos: pedid para no caer en la tentación. Se apartó de ellos como de un tiro de piedra. El Señor se aparta para poder rezar de una forma más tranquila y sosegada y con una mayor unión e intimidad con el Padre. Y puesto de rodillas, nos dice el evangelista, oraba. Cuando el judío oraba de rodillas, era cuando quería pedir una gracia muy especial al Señor, era cuando era muy importante lo que traía entre manos. Normalmente el judío oraba de pie. Nuestro Señor se pone de rodillas. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es bonito porque el Señor no quiere en ningún momento eludir o esquivar la voluntad del Padre, sino todo lo contrario. Él, que cuando nos enseña a rezar y enseña a sus discípulos a rezar con la oración del Padre Nuestro, les enseña a decir: hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. O él mismo, ¿verdad?, que llega a decir: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Pues en este momento de la pasión, el Señor vuelve a darnos otra maravillosa lección de lo que es hacer la voluntad del Padre. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice el evangelista que entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. Es bonito, ¿verdad?, pararse por unos instantes en esta imagen preciosa del ángel confortando y consolando al Señor en su agonía en Getsemaní. Seguramente el ángel, ¿verdad?, intentaría recordarle al Señor y poner delante de él, pues, tantos frutos como se iban a alcanzar con su pasión y su muerte. También seguramente podemos pensar que el ángel, ¿verdad?, le presentase la vida de tantos y tantos mártires, tantos santos, tantas almas consagradas, cuya vida iba a ser fuente de consuelo para el corazón del Señor. Aquel ángel es enviado por el Padre para reconfortar a Cristo. ¿Y qué puede reconfortar a nuestro Señor sino el ver almas que le aman, almas generosas en la entrega, almas que viven solo por Él y para Él? Ahí es donde tiene el Señor sus delicias. Ahí es donde está el consuelo del Señor. Pues bien, este ángel enviado por el Padre conforta a nuestro Señor Jesucristo, que está sumido en agonía. Y en esa agonía, dice el evangelista, y sumido en agonía, insistía más en su oración. Fijaos, insistía más en su oración. Nosotros, sin embargo, cuando nos ponemos a hacer oración, que nos distraemos con una mosca o enseguida nos surgen 1000 cosas, ¿verdad?, para dejar la oración, cosas que nos parece que son urgentes, que son prioritarias. Cualquier excusa es suficiente para levantarnos y dejar la oración. Ya la haremos, decimos, luego no la hacemos. Y sin embargo el Señor,
en esa lucha que está sufriendo, en esa agonía en la que se encuentra su corazón, insiste en su oración. Perseverancia en la oración, constancia en la oración. Dice el evangelista que su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en la tierra. Efectivamente, muchos médicos han llegado a afirmar, ¿verdad?, que cuando una persona está en un sufrimiento interior tan grande, cuando el corazón se encuentra, ¿verdad?, tan oprimido por un dolor y por un sufrimiento atroz, efectivamente nuestro rostro puede llegar a sudar como una especie de sangre, debido, ¿verdad?, pues a esa presión y se pueden romper incluso los capilares de nuestra frente. Bueno, pues yo no voy a entrar en estos detalles médicos que no conozco ni sabría explicar, pero que tienen su base científica. Hasta tal punto llega la agonía de nuestro Señor en Getsemaní, la agonía de su corazón, que llega a sudar, dice el evangelista, como gotas espesas de sangre. Y levantándose de la oración, fue hacia los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. ¿Cómo es que estáis dormidos? Levantaos y orad para que no caigáis en la tentación. Queridos consagrados, ¿estamos acaso nosotros dormidos? En este mundo actual en el que vivimos, donde hay tantas y tantas almas que rechazan a Dios, que no quieren a Dios, que hacen sufrir al corazón de nuestro Señor, ¿dónde están sus discípulos? ¿Dónde están sus almas escogidas? ¿Dónde están sus sacerdotes religiosos, religiosas, sus almas consagradas? ¿Dónde están? ¿Están dormidas? Pues si estamos dormidos hay que despertar. Levantaos y orad para que no caigáis en la tentación. Hay que despertar, hermanos míos, de esta somnolencia que a veces nos hace estar como atontados, insensibles. Nos falta sintonizar con el corazón de nuestro Señor. Pero será posible que viendo la amargura del corazón de Cristo, que es rechazado, que es ultrajado, que es injuriado, todos los días, ¿verdad?, tenemos noticias de actos blasfemos, de personas que ofenden al Señor, crímenes atroces que se cometen. Y nosotros los consagrados, ¿acaso no debemos estar en vela, permanecer en vela, salir de ese sueño en el que estamos como anestesiados y atontados y despertar de una vez? Hay que despertar, y despertar también de esa vida cómoda en la que muchas veces nos instalamos. Pues vamos a pensar esto delante del Señor en la oración. Bien, pues podemos seguir contemplando, tal y como aparece en el relato de Lucas, cada uno de estos episodios de la pasión de nuestro Señor, especialmente, como decíamos, la pasión de su corazón. El Señor es prendido en el huerto de Getsemaní, en el huerto de los Olivos, y es apresado como un malhechor, aquel que no había cometido pecado. Es apresado como un bandido, atado como un criminal. Esto nos tiene que conmover a nosotros también, ¿verdad? Ver así a nuestro Señor, que es prendido entre golpes, insultos, blasfemias, ridiculizado. Pero lo que más le duele al Señor no es todo eso.
Lo que más le duele es que sus amigos, aquellos que él ha elegido, no están en ese momento. Podemos seguir viendo el relato, ¿verdad? Por ejemplo, las negaciones de Pedro. Mujer, no le conozco. Y vuelve a insistir él, no sé de qué me hablas. Y dice el evangelista, el Señor se volvió y miró a Pedro. Recordó Pedro las palabras que le había dicho el Señor. Antes que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Aquel duro patrón de Galilea, aquel hombre curtido en la mar, que sabía lo que era el duro trabajo, rompe a llorar viendo que ha traicionado al Señor. ¿Cómo sería ese cruce de miradas entre el Señor y Pedro? Con qué misericordia, con qué ternura, con qué compasión miraría el Señor a Pedro, sin ningún reproche, sin echarle nada en cara, sino mirándole con amor. Lo dice San Juan de la Cruz. El mirar de Dios es amar. Efectivamente, así miraría nuestro Señor a Pedro, con amor. Y no hizo falta más para que Pedro cayese inmediatamente en la cuenta de lo que él había hecho. He negado a mi Señor. Y por lo tanto, rompe a llorar. Y siguen los ultrajes. Dice el evangelista, los hombres que le tenían preso se burlaban de él y le golpeaban, y cubriéndole con un velo le preguntaban, adivina, ¿quién es el que te ha pegado? Y le insultaban, diciéndole otras muchas cosas. Podemos también pararnos en el encuentro del Señor ante el Sanedrín, cómo el Señor permanece ante ellos. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Responde nuestro Señor, vosotros lo decís, yo soy. Y cómo ellos lo mandan a Pilato, y cómo hay ahí un diálogo con Pilato, ¿verdad? Hemos encontrado a éste alborotando a nuestro pueblo, prohibiendo pagar tributos al César y diciendo que él es el Cristo Rey. Pilato le pregunta, ¿eres tú el Rey de los judíos? A lo que responde nuestro Señor, sí, tú lo dices. Pilato dice a los sumos sacerdotes y a la gente, ¿verdad? Ningún delito encuentro en este hombre. Pero ellos insistían y dicen, solivianta al pueblo con sus enseñanzas por toda Judea, desde Galilea, donde comenzó, hasta aquí. Y así siguen acusando injustamente al Señor. Podemos también contemplar, ¿verdad?, el encuentro del Señor con Herodes. Dice así el relato del Evangelio. Le hizo numerosas preguntas, pero él no respondió nada. Jesús callaba. Jesús callaba. Queridos consagrados, religiosos, religiosas, almas que estáis haciendo estos santos ejercicios. Y Jesús callaba. Conviene que nos paremos a pensar en esto porque cuando nos sentimos maltratados, cuando nos sentimos injustamente tratados, enseguida tendemos, ¿verdad?, a defendernos, a justificarnos. Y Jesús callaba. Santa Ángela de la Cruz, fundadora de las Hermanas de la Cruz, tiene un pensamiento precioso que nos puede ayudar a nosotros también en esta contemplación de la Pasión, viendo a nuestro Señor atado
conducido como un bandido y como un malhechor, ante las acusaciones falsas que le están haciendo, Jesús calla. Y dice así Santa Ángela de la Cruz en un pensamiento suyo: Dios mío, dame la gracia para cumplir el propósito de reducirme a la nada. La nada calla, la nada no se disgusta, la nada no se disculpa, la nada no se justifica, la nada todo lo sufre, la nada no se impone, la nada no manda con autoridad. La nada, en fin, en la criatura es la humildad práctica. Efectivamente, esto es lo que vemos en nuestro Señor. Toda su vida, que había sido una vida de humildad y de mansedumbre, hasta tal punto que Él llega a decir: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En ningún momento el Señor en el Evangelio dice: aprended de mí a hacer milagros, aprended de mí a hablar en público, aprended de mí a predicar, aprended de mí a hacer cosas extraordinarias. No, en ningún momento dice eso. Pero sí dice de una forma clara y explícita: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pues en la pasión es donde se manifiesta de una forma rotunda y clarísima esta humildad y mansedumbre de Cristo. Sin defenderse, calla, sufre, no se impone. Es Cristo el Cordero, ¿verdad?, llevado al matadero. Todo lo contrario a lo que muchas veces en nuestro interior surge cuando el yo que llevamos dentro, ¿verdad?, lo que quiere es pues quedar bien, lo que quiere es destacar sobre los demás, lo que queremos es justificar por qué hemos hecho esto, por qué hacemos lo otro, que no nos malinterpreten, que no nos calumnien, que nos tengan en consideración, que nos tengan en cuenta, ¿verdad?, que nos valoren, que nos den la palmadita en el hombro, que nos digan lo bien que hacemos las cosas. Todo lo contrario a lo que vemos en nuestro Señor Jesucristo. Qué bonitas son las letanías del cardenal Merry del Val, que os invito a que leáis, meditéis y tengáis siempre con frecuencia cerca de vosotros. No estaría mal que la tuviésemos en nuestro diurnal o en nuestro breviario. Dice así, me vais a permitir que las lea porque me parece que en este momento de los ejercicios conviene tenerlas en cuenta, sobre todo viendo a nuestro Cristo manso y humilde, recibiendo todas aquellas afrentas e injusticias. Jesús callaba. Bien, pues las letanías de la humildad dicen así: Jesús manso y humilde de corazón. Del deseo de ser lisonjeado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser honrado, del deseo de ser aplaudido, del deseo de ser preferido a otros, del deseo de ser consultado, del deseo de ser aceptado, del temor de ser humillado, del temor de ser despreciado, del temor de ser reprendido, del temor de ser calumniado, del temor de ser olvidado, del temor de ser puesto en ridículo, del temor de ser injuriado, del temor de ser juzgado con malicia. ¿Cuántas veces, verdad, en nuestra vida de comunidad, en nuestro apostolado, en nuestra vida consagrada, incluso en la vida contemplativa, en la vida de clausura, nuestro amor propio, ¿verdad?, se resiste a eso? Queremos ser alabados, queremos ser aplaudidos, queremos ser preferidos a otros,
Queremos que nos consulten, ¿verdad? Que nos pregunten. Es que a mí nadie me ha dicho nada, es que a mí no me han consultado, es que esta superiora o este superior no consulta con los demás. Y Jesús callaba. Del deseo de ser aceptado, ¿verdad? Que nos acepten, que nos consideren, que nos tengan en cuenta, que seamos un peso dentro de la vida de comunidad. Siguen diciendo las letanías del temor de ser humillado. Como nos digan una palabrita, ¿verdad?, que nos humille delante de los demás, enseguida protesta el amor propio. Lo que me han dicho, lo que me han hecho, cómo me lo han dicho, no son formas. Del temor de ser despreciado, del temor de ser reprendido, de ser calumniado. A ver qué van a decir de mí. Es que lo que han dicho no es verdad. No te pares a perder el tiempo en eso, que digan lo que quieran, que hablen lo que quieran. Vive de cara a Dios. Pues me parece a mí que las letanías de la humildad se pueden contemplar en este momento en el que estamos, ¿verdad?, acercándonos al Señor en su pasión. Pues vamos a dejar unos instantes para meditar todo esto, para ver todo esto delante de Dios. Muy bien, pues vamos a continuar adentrándonos en este misterio de la pasión del Señor, intentando vivir este día de ejercicios con un profundo recogimiento. Para sintonizar con la pasión del Señor hay que hacer también un esfuerzo por intentar, ¿verdad?, que nuestros sentidos también pues participen de todo esto que estamos contemplando. A propósito de las letanías de la humildad que hemos leído contemplando a nuestro Señor, que callaba ante aquellas acusaciones injustas, me venía a la cabeza una anécdota de Santa Maravillas de Jesús. Bien, pues ella un día se enteró de que había unas personas que tenían un grato concepto de ella, un alto concepto de ella. Y como nos hubiese pasado a cualquiera, que nos enteramos, ¿verdad?, que otros nos tienen en estima, ella empezó a sentir interiormente, pues como ese movimiento de vanagloria. E inmediatamente escuchó la voz del Señor en su interior, que le dijo: «Y a mí me tuvieron por loco». Y dice ella que a partir de aquel momento nunca más volvió a permitir o a experimentar un movimiento de vanagloria en su interior. Bien, pues cuando a nosotros también nos vengan estas tentaciones de querer ser aceptados, de querer ser tenidos en cuenta, de querer ser valorados, ¿verdad?, de querer ser consultados, aceptados, honrados, aplaudidos, pues podemos traer a nuestra memoria estas palabras del Señor a esta gran santa: «Y a mí me tuvieron por loco». Pero cómo yo, viendo a mi Señor Jesucristo, al que le he entregado mi vida, al que me he consagrado, al que le he dedicado todos los años de mi vida, ¿cómo voy a permitir ahora algo que no sea buscar la humillación, el desprecio, el anonadamiento al fin y al cabo? Hay en Soria un monasterio de hermanas clarisas que acaba de iniciar el proceso de beatificación, ya es venerable, a la que fue durante muchos años abadesa de aquel monasterio y fue el alma del monasterio, Madre Clara Sánchez. Esta religiosa
hasta tal punto estaba enamorada de Cristo, pobre y anonadado, que hizo un voto de anonadamiento. Era una cosa que las monjas no sabían, pero que se daban cuenta que algo estaba pasando en el corazón de su madre abadesa. Se iba transformando. No se imponía, no mandaba con autoridad. Incluso esto se lo oí yo a una de las monjas que la conocieron y que murió hace unos meses, Madre Margarita. Le llegaron a decir: Madre Clara, mire que la van a tomar por tonta. Algo estaba sucediendo en el corazón de su madre abadesa. Cuando murió, se dieron cuenta que había escrito en un papelito y lo encontraron, había hecho un voto de anonadamiento, de anonadarse con Cristo, de humillarse con Cristo humillado. Y entonces entendieron todo lo que estaba sucediendo en su querida madre abadesa, y cómo ella había decidido seguir a Cristo por el camino de la humildad, de la humillación, del anonadamiento, de la kenosis, que es desaparecer, es morir a uno mismo. Pues de esto nosotros también debemos participar, contemplando la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es morir con Cristo para poder vivir con Cristo y resucitar con Cristo. Es morir en esta vida, en lo que podríamos decir un martirio incruento. Lo que Teresita del Niño Jesús decía, morir a alfilerazos, morir todos los días. Y es lo que nosotros tenemos que pedir al Señor en estos días de retiro, en estos santos ejercicios. Señor, quiero morir contigo para resucitar contigo. Y es lo que estamos haciendo en los ejercicios. Es subir al Calvario, dirigirnos al Calvario. Ahí es donde debe poner los ojos el consagrado, en el Calvario, en la cruz, para ir con Cristo, para subir con Cristo, para acompañar a Jesucristo, para ser su Cirineo y morir con Él y frente a Él. No hay vida religiosa, no hay vida consagrada verdadera si no hay muerte, si no le declaramos la muerte al yo, si no estamos decididos y determinados a morir con Jesucristo.